Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. 7:02 de la mañana, 6 grados la sensación térmica, pero muy fresco la mañana, y bueno, y todavía persiste esa llovizna. Parece que ese temporal no quiere terminar. Bien tempranito en la mañana vamos a presentar a nuestro primer entrevistado del día de hoy. Tenemos en línea el economista, escritor, conferencista, el señor Javier Milei. Javier, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Javier, aquí en el interior, gracias a Dios, en el campo pudo seguir trabajando con algunas pequeñas limitaciones. Pudimos hacerlo, con lo cual no sentimos aún el tenor de la crisis en la que estamos metidos, pero he escuchado de ustedes, de los especialistas, que es una crisis muy importante la que está atravesando la Argentina, si no una de las más importantes que va a tener en su historia, ¿no? ¿Es tan así? Bueno, definitivamente ya lo es, porque ya la caída acumulada del PBI en los primeros 5 meses del año es del 13%. Sí. Además, el PBI está en niveles del año 2006, es decir, que Argentina retrocedió como 14 años, y si lo metes en términos per cápita hoy es peor. Uh-huh. Entonces, no solo por el efecto impacto, sino por cómo le va a ser la salida. En el caso de Argentina, inexorablemente la salida va a ser muy lenta, porque a Argentina le va a costar mucho volver a los niveles previos, porque el modelo de cuarentena elegido por el presidente a instancia de los infectólogos a generar un daño muy profundo en el tejido productivo del país. Entonces, eso hace que estén cerrando muchas empresas, y que además en la transición no solo que se comieron el capital de trabajo, sino que además después vino toda la oleada de cheques rechazados, y después directamente se empezaron a comer el capital. Entonces, la verdad es que la salida va a ser muy compleja. O sea, lo que no hay que caer es en la trampa de engañarse en mirar las tasas de crecimiento. Claro. Lo que hay que comparar con niveles. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo tomo la producción de autos en abril, fue 0. ¿Me comprendés? Sí. Si en mayo se produjo un auto, la producción subió infinito. Claro. ¿Me comprendés? Sí, te sigo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si vos mirás lo que pasó en mayo contra abril, la producción, ¿sí? Mirás el EMAE, que es una aproximación del PBI, subió 10%. Claro, pero es engañoso. Pero estás 20% abajo respecto del año anterior. Sí. ¿Me comprendés? Sí. Entonces hay que mirar contra los niveles para tener claro cuánto se cayó y cuánto tiempo vamos a tardar para volver a los niveles precrisis. Javier, entonces el problema no ha sido, bueno, es un problema la pandemia, pero no ha sido para la economía, no ha sido la pandemia, sino la cuarentena. Definitivamente el gobierno miente cuando dice que el problema es la pandemia, o cuando dice el COVID-19 mató a la economía. Los verdaderos asesinos de la economía son Alberto Fernández, ¿sí?, en lo político, y Pedro Can como líder de los infectólogos que diseñaron este modelo de cuarentena cavernícola. Y eso, en rigor, te lo muestran los números. Claro. Cuando vos mirás los números, mira, en el planeta Tierra mueren por año 60 millones de seres humanos, y vos eso lo dividís 365, te da 165.000 personas por día. Sí. El COVID tardó en llegar a ese número 105 días, o sea que es menos del 1%. Es más, de hecho,
la Organización Mundial de la Salud amenazó con que esto iba a ser como la peste española. La peste española afectó a 1/3 del planeta Tierra, tuvo una tasa de letalidad del 6%, por lo tanto mató al 2% de la población del planeta. O sea, digo que en ese momento eran 39 millones de seres humanos los que mató. Sí. Si vos pones eso, ¿sí?, en los términos de hoy, vos tendrías que haber visto 2.600 millones de seres humanos infectados. ¿Escuchaste el número? 2.600 millones de seres humanos infectados. Recién en este momento, digamos, la cantidad de infectados, aún, digamos, con protocolos que tienden a exagerar el número de casos y el número de muertos por COVID, sí, estás en 13 millones de infectados. Sí. ¿Sí? Muy lejos. O sea, y por 200 veces le pifiaron. No solo eso, sino que además, digamos, si los muertos fueran como la peste española, vos tendrías que haber visto, ¿sí?, 160 millones de muertos. El número es de 600.000. Sí, sí, sí. Es que el tamaño del error tiene casi 300 veces. Entonces, ¿qué pasa? El mundo, a la luz de lo que amenazó la Organización Mundial de la Salud, ¿qué hizo? Tomó las recomendaciones de estos modelos de cuarentena estricto. Ahora, ¿qué pasa? Vos fíjate, hay un trabajo de Robert Barro, Ursúa y Wen, ¿sí?, que ellos estiman cuánto es el impacto en la caída de la tasa de crecimiento del PBI per cápita, ¿sí?, sí, para lo que si el mundo hubiera tenido una cantidad de muertos similar a la peste española. Y ellos determinan que ese número en términos per cápita es 6%, y si lo tomás en términos de PBI te da 7. sí. Entonces, porque en realidad, o sea, el PBI es el PBI per cápita más la población. Entonces, si la población crece 1 pero mueren 2, y te queda -1 y -6, te da -7. Sí. Cuando vos tomas la estimación que tenía el fondo a inicios del año, con un método distinto le daba, el PBI iba a subir 3,5%. Y ahora el fondo está estimando que va a caer 4. O sea que este 7,5 es muy interesante porque la metodología es distinta, ¿sí? Sí. Y los números, la verdad, que son bastante parecidos. Ahora, el punto es que ese impacto se condice con una cantidad de 160 millones de muertos. Claro. Por coronavirus, y sin embargo estamos en 600.000. O sea, ¿qué quiere decir? Que en realidad el 99,5% de la caída del PBI en el mundo está explicado por la cuarentena y no por la pandemia. Sí, el problema es la cuarentena. ¿Y por qué esto es grave? Porque ese modelo estúpido impulsado por la Organización Mundial de la Salud, Argentina es el mejor alumno porque tiene la cuarentena más larga y más profunda. O sea que, digamos, a Pedro Can lo podríamos llamar el rey de los estúpidos a nivel mundial, porque encima cuando se lo señala, no solo que tiene actitudes propias de un fascista, que cuando se le señala el punto es lo que pasa, que es el modelo de él o la muerte, lo cual es falso, ¿sí? Y además es un falso dilema propio de los dilemas falsos que plantean los fascistas, sino que además el daño que está causando es una enormidad. Pensá que a nivel mundial, ¿sí?, la cantidad de pobres extremos suben en 780 millones de seres humanos como consecuencia de este modelo estúpido. Y eso hace que las personas con riesgo alimentario de 130 millones salte
discúlpame, de 135 millones salte a 265 millones. Claro. Y eso implica que este modelo impulsado por la Organización Mundial de la Salud mató a 30 millones de seres humanos de hambre. Javier, ¿hay algún...? Pero me comprendés lo que te digo, ¿no? Sí, no, es terrible, los números son terribles. ¿Hay algún objetivo detrás de todo esto, te parece a vos? Mira... Si no, no se explica, ¿no? No sé. Bueno, ahí, a ver, yo lo voy a poner en estos términos. Yo no creo que haya habido de origen una mala intención. Ajá. Sí, yo entiendo, digamos, que la Organización Mundial de la Salud, por una cuestión ideológica de quien conduce esa institución, fue cómplice con China en tapar la información, ¿no? O sea, y de hecho, aquellos, digamos, que intentaron divulgar la información no terminaron bien, ¿no? Sí, sí. Eso, digamos, y por eso Trump define esto como el virus chino, ¿no? Sí. O sea, obviamente que toda la progresiva se altera y dice que eso es discriminatorio. No es discriminatorio, era descriptivo. Sí. Pero yo no creo que lo hayan hecho con una mala intención per se, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema de error. Es más, cuando se dieron cuenta del error, mandaron protocolos para inflar los números para tapar el error. Claro, pero después se subieron ya. Lo que pasa es que el tamaño del error es tan grande que no hay forma de taparlo. Ahora, porque fíjate esto, o sea, yo digo esto en general, digamos, lo suelo mencionar, que los médicos en general tienen una serie de problemas, y en el caso de los infectólogos y en esta crisis se vio con mucha claridad. El primer problema que tienen es un problema de lo que se llama, no distinguen el problema de equilibrio parcial de un problema de equilibrio general. ¿Me comprendés? O sea, ahí tenés ese tipo de problemas, ¿no? O sea, vos cuando, por ejemplo, vas al médico, entonces el médico te dice, bueno, mire, usted tiene que hacer un mes de reposo. Entonces, si vos te estás trabajando en una empresa, te puedo asegurar que, aunque tengas todas las protecciones y todo, legal, digo, no es fácil que te quedes un mes en tu casa. Sí. Digo, pero supongamos que en ese caso pasa. Pero en el caso, digo, el tipo que labura en el mercado informal o que tiene que vivir de la diaria, eso representa un problema grande. Entonces cuando vos le decís, mire, ¿sabe qué? No puedo quedarme un mes en mi casa porque necesito parar la olla. Sí. Entonces, viste, los médicos siempre te contestan, no, porque usted no entiende nada, acá lo que hay que priorizar es la salud, ¿no? Digo, el modelo Pedro Can. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces vos, para sostener ese modelo, vos necesitarías tener ahorros, que te los terminas comiendo, necesitarías tener amigos que te familiares y amigos que te sostengan, pero digo, eso en un momento es como que se complica, ¿no? Sí. Ahora, pero dentro de todo, en una cuestión de equilibrio parcial, siendo vos solo el que está, digamos, sometido a esa situación, digamos, vos la podés pasar. Ahora, ¿qué pasa si a todos juntos les pasara eso mismo a la vez? Tenés un desastre. ¿Me comprendés? Sí, una debacle, es decir, claro, es decir, ese problema de no entender la diferencia entre el equilibrio parcial y el equilibrio general, impulsándlo desde el gobierno, o sea, es una masacre, es un desastre, es una cosa tremenda. El primer problema que yo noto en los infectólogos. El segundo problema que yo noto es que evidentemente tienen lo que se llama un problema de orden de magnitudes. Y esto es muy interesante porque cuando vos le presentás los números, pues yo te digo, a ver, hoy en Argentina, sí, hay acumulados 2.000 muertos por COVID, ¿sí?
Ahora, el problema es que, mirá, en Argentina mueren 1.000 personas por día. A 125 días de cuarentena estamos hablando de 125.000 días. Disculpame, 125.000 personas. Sí, personas. ¿Me comprendés? Sí. Entonces estamos haciendo todo una cosa tremenda por 2.000, que digo, yo entiendo, cada caso es tremendamente doloroso. Sí, una persona ya es dolorosa, cualquier persona, ¿no? Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Que como parte de la vida, digo, la vida existe porque existe la muerte también, ¿me comprendés? Sí, claro. Entonces, digo, es parte del mismo proceso. Entonces, un policy maker, ¿sí? Digamos, un hacedor de políticas públicas tiene que mirar el agregado. O sea, vos sabés que se va a morir gente, lo que vos tenés que buscar es que se minimice. Claro. Y en realidad, digamos, vos estás causando un desastre por algo que representa el 1%. Porque otra cosa, digamos, o sea, vos fíjate que, bueno, primero la cantidad de problemas que genera Alberto Fernández cada vez que habla y mete un país en la comparación. Sí. ¿Sí? Porque en realidad está rodeado de una suerte de pelotudos chicaneros, ¿sí? Que bueno, digamos, ¿me entendés? Para hacerte una chicanita, ¿viste? Sí. En un programa de televisión y para que unos imbéciles de un canal de YouTube los levanten como grandes héroes nacionales, campeones de los debates, claro, editados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En rigor, digamos, eso es una mentira que ya casi ni le pasa a los propios argentinos, o sea, pero internacionalmente se convierte en un escándalo. Sí. O sea, fíjate que cada vez que Alberto Fernández habla en términos comparativos, hace una macana. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, está rodeado de un conjunto de incapaces, ¿sí? Entonces, tienen un problema de orden de magnitudes. Es decir, aún inflando los números, digamos, mira, yo te puedo contar el caso de Italia. El prólogo de mi nuevo libro, que se llama Pandenomics, está hecho por Leonardo Facco, un periodista italiano, creador del Partido Libertario en Italia. Sí. Y ahí en el libro, él, digamos que es un libro de 450 hojas donde escriben artículos 30 especialistas. Y te cuento más, Leonardo vive en Bérgamo, o sea, en el epicentro mundial del coronavirus. Sí. Y no solo eso, se le murieron 2 primos y 4 amigos muy cercanos. O sea, que no es que es alguien que niega la existencia del COVID, ¿ok? Digamos, es alguien que le pegó bien de cerca y que le ha hecho mucho daño. Pero ¿sabes qué se dio cuenta? Que había muchas mentiras. Ejemplo, en Italia mueren cerca de 240.000 personas por año de infartos. Sí. ¿Comprendés? Sí, te sigo. Bueno, es muy interesante. Durante 2 meses en Italia no moría nadie de nada de eso, son todos muertos de COVID. ¿No? ¿Te parece raro? Sí, claro. En Argentina, digamos, el año pasado, de gripe, sí, o sea, estos problemas, neumonía, todas esas cosas, ¿sí? ¿Sabes cuánto murieron? 30.000. Eso sí son 30.000, Claro. ¿Me comprendés? Te sigo. Entonces, digo, ahí tienen entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema de orden de magnitudes que ha llevado, sí, a este problema que te digo, que la cuarentena es lo que explica la caída de la economía. Y después, o sea, otra cosa que te das cuenta es que son personas con graves problemas en la matemática, ¿no? De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, digo, esto te lo cito como un ejemplo, pero digo, te puedes cansar de citar ejemplos así, de uno de estos estúpidos que habla por infectólogos que hablan por la televisión. O sea, primero hablamos de la función exponencial, Ya, la realidad es que vos, tomando
una serie uniendo dos puntas, sí, también le puedes calcular una tasa, digamos, exponencial. O sea, con lo cual eso no dice nada. O sea, ese es el primer punto. Y no sé, todo el mundo dice, no, es un crecimiento exponencial. Digo, el crecimiento, digamos, se escribe en términos exponenciales si querés, o sea, lo puedes hacer siempre. Sí. Lo que le vas a tener es un problema de diferencia de tasa nada más. En realidad, las epidemias no siguen un comportamiento exponencial, siguen un comportamiento que se llama función logística. Es decir, tiene un primer tramo que asimila el comportamiento de una exponencial, o sea que la cantidad de muertes acumuladas es el comportamiento de una función exponencial que crece crecientemente, pero después eso empieza a digamos, llega un momento que hace un quiebre y se comporta como una logarítmica, crece decrecientemente. Digamos, ese es el formato que tienen las epidemias. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vos pasás de crecer crecientemente a crecer decrecientemente, es donde se consigue el pico de la cantidad de infectados y la cantidad de muertos. El famoso pico. Exactamente. Te recuerdo que Ginés y los infectólogos dijeron que venía en abril, que venía en mayo, que venía en junio, que venía en julio y ahora que viene en agosto. Sí. O sea, le pifiaron siempre. Le van corriendo el arco. Claro, ahora, entonces, cuando cambia la tasa de crecimiento, ¿sí? De cómo crece, ¿sí? O sea, es la tasa de variación de la tasa de crecimiento, ¿no? Sí. Entonces, es la derivada segunda. Digo, estoy tratando de explicarlo intuitivamente. En ese momento vos alcanzás el pico de la función, digamos, al cual le pifiaron siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí vos vas a tener que la cantidad de muertos venía subiendo y después empieza a bajar. Es lo que llaman, digamos, sin entender bien de lo que hablan, es el RO. El RO es el número, digamos, es, si vos querés, la tasa de variación respecto al periodo anterior. Vos lo podés hacer diario, pero eso puede tener mucha volatilidad, o vos lo podés hacer con promedios de 7 días o 15 días, ¿sí? Claro. Es decir, que en realidad con la frecuencia que ellos dicen que es el tema de la enfermedad, digamos, debería ser 15 días o 2 semanas. O sea, entonces vos tendrías que estar comparando la cantidad de muertos contra contra las 2 semanas anteriores, y eso te daría el RO, y cuando vos llegaste al pico, ¿sí? Una vez que lo pasás, el RO empieza a ser menor que 1, ¿sí? Porque Sí. cada vez hay menos muertos. Eso, digamos, o sea, te genera, digamos, una forma de montaña, ¿sí? Digamos, una función con un pico, y eso, digamos, o sea, visualmente tiene algún parecido a lo que es la función de distribución normal, ¿sí? Sí. Digamos, con la característica que el modo, sí, está muy empinado, porque el valor que más se repite en la serie, digamos, es uno que está muy empinado. Si vos, digamos, es con más días, digamos, probablemente, digamos, esos números cambian, bueno, no importa. Pero, en realidad, yo escuché a estos imbéciles de los infectólogos hablar de la curva de Gauss, Sí. para la que describe la cantidad de muertos. Sí, O sea, hay que ser un estúpido para decir eso. ¿Me comprendés? sí, están Porque equivocados. en realidad, la campana de Gauss, ¿sí? En realidad describe probabilidades, ¿sí? Y básicamente lo que describe el pico de esa campana tiene que ver con el valor promedio de la serie, y además es la moda. Y en rigor, la curva de muertos es el número máximo de muertos. ¿Me comprendés que es una estupidez Sí, lo sí, que sí. estaban diciendo? Bueno, así, digamos, te podés, digamos, cansar de ver errores que han cometido, o, ¿me entendés? Hablar sobre la función exponencial cuando estaba logaritmizada, o sea, digamos, digamos, en términos matemáticos te diría que en general
los imbéciles de los infectólogos no pueden dibujar un cero ni con un vaso. Javier, mira, no te pido que hagas futurología, pero sí por ahí que nos des un panorama. Viste que la incertidumbre obviamente se ha apoderado, creo que de todos en general. ¿Tenemos salida? ¿Hay alguna salida posible? ¿O cómo ves vos salir de esta situación complicada? Está bastante complicado porque el Ezeiza está cerrado. ¿No queda otra? ¿La salida está en Ezeiza? No, hay una salida si identificás quiénes son los enemigos. Los enemigos son los políticos. Los políticos siempre tienen el mismo diagnóstico, pero parece que no quieren aplicarlo. No quieren bajar el gasto. Y obviamente es por lo mismo que, digamos, el señor Pedro Can no quiere bajar, no quiere salir de este modelo de cuarentena. Sí. Vos sabés que, digamos, publicamos que íbamos a estar con vos en esta mañana y llegaron muchos mensajes y gente que te sigue en Twitter. Así que, bueno, hacerte llegar primero el saludo de Fabián que me pidió. Y acá me hace llegar otro seguidor tuyo y dice que siempre, bueno, es muy acertada la lectura que vos hacés de las cosas. Dice si te ves en algún momento del otro lado del mostrador, ocupando alguna función pública o digamos, tomando decisiones en algún momento. Yo, digamos, hoy me veo mucho más identificado con la batalla cultural. O sea, que te ves de este lado, digamos. Sí, digamos, me parece que todavía hay que luchar contra más de 70 años de adoctrinamiento de educación pública que le ha dañado el cerebro a gran parte de la población. Con lo cual queda mucho por hacer, ¿no? En educación y tratar de revertir esto va a ser complicado. No es fácil, pero afortunadamente yo veo que hay mucha gente despertando. Fíjate que el banderazo del 20 de junio y del 9 de julio han sido muy fuertes, y acorde a mi experiencia de haber visto y haber participado en varias marchas, no en esta, sí, lo cual además está documentado porque la hicieron en los días que yo tenía mi programa de radio y están las transmisiones que se pueden constatar. Sí. Aviso porque, digamos, o sea, como el gobierno, digamos, o sea, está intentando encerrar a los opositores, digo, que les quede claro. A mí me sorprendió cuando los periodistas van y le preguntan a las personas. Yo me acuerdo otras manifestaciones con lo que tenías es que no había un hilo común. Sí. Es decir, había reclamos que podían ser absolutamente dispares, contradictorios, sí, digamos. En cambio, en estas dos marchas lo que se manifestó es mucha coherencia, ¿no? Digamos, coherencia en el sentido de que los reclamos eran poquitos y bien claros. Era respeto del derecho de propiedad, es decir, no queremos ser Venezuela, queremos trabajar, sí, era muy, queremos libertad. Entonces, si vos te fijas, eso está en línea con los 3 derechos básicos impulsados por el liberalismo y en especial desde la obra de John Locke, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Es decir, con lo cual hay un claro mensaje liberal en todo eso. Debe ser por eso que la señora Cristina Fernández de Kirchner está tan enojada con la ministra de Seguridad por haber permitido que la gente se manifieste. Porque, digamos, o sea, para salir a las calles, para que se manifiesten en favor de las aberraciones que se impulsa, no hay problema, pero cuando es otro hay que castigarlo. O sea, eso es bien peronista, ¿no? Sí. O sea, para los amigos todo, para los enemigos ni justicia. Javier, fuiste muy amable, yo te agradezco muchísimo por este contacto, más que claros tus conceptos. Te mando un abrazo, gracias. No, por favor, ha sido un verdadero placer, gracias a vos. Bien, era Javier Milei, el economista,
libertario, que pasaba por el micrófono de Estilo Campo.